bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y este es el resumen de mis lecturas del mes de diciembre de 2015. A ver, en diciembre leí muchísimos libros, pero la mayoría eran libros de cuentos navideños y cosas así. Así que no creo que se alargue mucho. Y otro motivo por el que voy a intentar no alargarme mucho es que ya os he hablado muchísimo de esos libros en los weekly vlogs. Y también os he hablado de algunos en el vídeo de mi top 10 de mejores lecturas del año 2015. Así que bueno, vamos a empezar. El primer libro que leí fue Historias que no contaría mi madre, de R.R. López. A ver, es un libro de humor que me ha gustado muchísimo, me lo he pasado genial, aunque tengo que decir que en ocasiones el autor es como muy escatológico. Eso yo lo cuento porque sé que hay gente que es delicada. Yo no, pero hay gente que lo es. Felio es un universitario de Córdoba que nos cuenta de una manera cómica o satírica las aventuras que vive por Córdoba en distintos ambientes. Por ejemplo, en la universidad con sus compañeros y sus amigos, intentando ligar, en su barrio, que es un barrio un poco marginal. Y bueno, hay pinceladas de cosas sobrenaturales, aunque en general simplemente te cuenta cosas que él vive. Cosas muy exageradas, le pasa cada cosa y bueno, el autor tiene una manera de escribir que es muy graciosa, porque te explica cosas como si fueran de una manera muy refinada, pero en realidad te está diciendo barbaridades. Por ejemplo, una frase que a mí me hizo reír mucho fue una que decía que le había hecho un masaje en las gónadas a Guanan, que era un personaje, con el zapato o algo de eso. Y lo que quería decir era que le había pegado una pata en los huevos. Y él no, él dijo que le había hecho un masaje en las gónadas con su empeine o algo así. Total, que es gracioso. Te explica las cosas de una manera que es muy gracioso. A mí me gustó, la verdad. Y una de las cosas que yo pensaba cuando leía este libro es que cómo puede haber una persona a la que se le ocurran tantos juegos de palabras y tantos chistes. Porque es que el libro entero es chiste tras chiste y cosas graciosas constantemente. Pero bueno, que es un libro que me gustó mucho y que os recomiendo. El siguiente libro que leí fue Aquellas mujercitas, de Louisa May Alcott. A ver, os explico. Mujercitas en realidad es un solo libro, pero antiguamente en España se publicó en 2 volúmenes y esta es la segunda parte. Aquellas mujercitas, que también podéis encontrarlo como Mujercitas se casan, Señoritas y varios nombres más. Actualmente lo podéis encontrar en un volumen o en 2 volúmenes. Bueno, pues en Aquellas mujercitas te cuenta la vida de las 4 hermanas y te explica lo que pasa cuando se hacen mayores. Pues si están trabajando, si se casan, o si tienen hijos, o qué es de su vida, ¿no? Porque cada una tiene una vida completamente distinta. Y bueno, deciros que a mí me gusta más la primera parte, que es la parte en la que son pequeñas porque hay muchas más aventuras, es más divertido, es más bonito y más entrañable. Aquí es todo como un poco más romanticón y no sé, es distinto. Me gusta más la primera parte, pero aún así el libro es fantástico. Todo forma parte de un mismo libro y la verdad es que a mí me gusta este libro y os recomiendo muchísimo que leáis Mujercitas porque es una buena lectura, es un clásico precioso y creo que todo el mundo que esté interesado en leer libros importantes o libros clásicos pues debería leer Mujercitas. Luego leí un libro que leí 3 de sus versiones. A ver, es un libro de Clement C. Moore y leí la versión en español latino que se llama Era la víspera de Navidad, que preciosa la traducción en español latino. Luego leí Una visita de San Nicolás, que es la traducción en español, que pésima traducción, pésima traducción. Barbaridad tras barbaridad. Es que no quiero volver a contar todo para los que vierais el weekly vlog donde lo conté. Pero os voy a contar, por ejemplo, algo pequeño, como que cambiaba los elfos por David el Gnomo, como que en vez de explicar cómo en el tejado los ruidos que hacían los renos, dice que los renos se comían las uñas. Barbaridades. ¿Qué es esta? No os la recomiendo en absoluto, es una traducción pésima. Y además este me lo estuve leyendo junto
con la versión en inglés que se llama The Night Before Christmas, que es la que más recomiendo y que además os voy a enseñar mi libro, que es preciosísimo. A ver, esto es las 3 versiones. Un libro infantil que está escrito en forma de poema. Y es un poema que va sobre Papá Noel y la noche en que llega a repartir los regalos. Entonces es un niño que se asoma por la ventana y ve a Papá Noel. Y entonces te empieza a describir cómo era Papá Noel, cómo eran los renos y todo lo que pasaba. Como es un cuento se entiende muy bien. Por ejemplo, os voy a leer un trozo. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen, and Comet, and Cupid, and Donner and Blitzen. Esos son los nombres de los renos, ¿vale? Ahí no lo habréis entendido mucho. Es precioso y la verdad es que me encantó. Este es un libro muy tradicional que se suele leer a los niños en Navidad. Me gustó muchísimo y la verdad que es que la edición en inglés que tengo es súper preciosa. Y si tenéis niños os lo recomiendo mucho y si no pues también os recomiendo que lo leáis porque podríamos decir que es un clásico infantil que se lee todas las navidades y no sé, es muy bonito. El siguiente libro que leí fue Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que yo tengo 2 versiones y como la traducción es distinta pues estuve comparando esta y con otra versión que tengo en inglés para el Kindle, de esas que están a 0 euros o a 0 con algo. Y lo comparé porque Alicia es un libro que está lleno de poemas y cambia muchísimo en cada traducción. Alicia es un libro que todo el mundo debería leer. Es un gran clásico. Además, es un libro que aunque parece infantil, pues es un libro para pensar. ¿De qué va Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, pues Alicia está un día muy aburrida, sentada junto a su hermana que está leyendo y ve pasar a un conejo blanco. Y entonces lo persigue, el conejo blanco se mete por una madriguera, Alicia cae por la madriguera y llega a un mundo completamente distinto, donde todo lo que hay es completamente distinto a lo que hay en nuestro mundo. Las normas que rigen en ese mundo son completamente distintas, tanto las normas sociales como las leyes físicas, y todo es rarísimo. Allí está todo lleno de animales parlanchines, la corte real es una baraja de cartas francesa y todo lo que ocurre es rarísimo y además le pasan una serie de aventuras y de cosas súper extrañas. Como os he dicho, el libro está lleno de poemas que son muy bonitos y el libro en sí a algunas personas les gusta mucho o no les gusta nada. La verdad es que a mí me ha gustado. Ha habido momentos en los que me he reído un montón. De hecho, os dejaré debajo la reseña, os dejaré todas las reseñas que ya tenga hechas de estos libros. Pero eso, os dejo en el trastero la reseña de Alicia para que podáis leer algunos fragmentos que son súper divertidos, que puse como muestra. Y otra cosa que puedo comentar es que hay muchas teorías sobre qué quería decir Lewis Carroll con este libro, ya que es todo un disparate completamente y deja entender que es como una metáfora de otra cosa. Hay varias teorías. Una, dicen que nos habla de el paso de la infancia a la edad adulta, por eso Alicia cambia tanto. Pero yo estoy mucho más convencida de que tiene que ver con la segunda teoría, que es lo que yo pensaba completamente y constantemente antes de leer todo eso de las teorías, y es que trata sobre la droga, porque cuando tú lo estás leyendo muchas cosas te recuerdan a la droga y a qué pasaba y a qué es lo que pasa cuando una persona se droga. Por ejemplo, la oruga, cuando tú ves cómo se mueve la oruga, cómo se expresa y multitud de cosas. De hecho, la oruga está fumando lo que aquí en el sur se llama una cachimba, que es una pipa de esas que utilizan los musulmanes. Y constantemente ves referencias a la droga, como cuando Alicia come setas y tiene distintos efectos y multitud de cosas. Y eso explicaría por qué Alicia ve cosas extrañas, un gato que de pronto desaparece y solo ve la sonrisa. Son cosas muy raras. O se siente como si creciera o como si menguara, que todas esas cosas se supone que pueden pasar cuando una persona se droga. Así que lo que el autor podría estar expresando es cómo se siente una persona cuando se droga. De hecho, él tomó una medicina que era láudano, que estaba hecha con opio. Y puede que quisiera decir eso. Pero si queréis
vosotros mismos teorizar sobre lo que quería decir el autor, pues tendréis que leer el libro. El siguiente libro que leí fue esta preciosidad que se llama El Expreso Polar de Chris Van Allsburg. A ver si veis el nombre del autor. Bueno, este es otro cuento de Navidad muy famoso, que os voy a enseñar un poco y ahora os cuento de qué va. Es uno de esos libros para tener en vuestra colección, para leerle a vuestros hijos cuando llega la Navidad y todo eso. Bueno, nos cuenta la historia del Expreso Polar. Un niño se despierta en mitad de la noche y ve que ha aparecido de pronto un tren. Y entonces el maquinista está llamando a los niños y les pide que se suban al Expreso Polar. Todo esto de lo que va es de que la noche en que Papá Noel va a repartir los regalos, viene el Expreso Polar a recoger a los niños que están despiertos y que lo ven. Los niños se suben al tren y el Expreso Polar los lleva al Polo Norte, donde Papá Noel está reunido con todos los elfos porque va a entregar el primer regalo. ¿Y a quién se lo entrega? Pues a uno de los niños que han venido en el Expreso Polar, al que él escoja. Y ese niño puede pedir lo que quiere y Papá Noel se lo da. Y luego, después de eso, que es como un ritual o una tradición, pues Papá Noel se monta en el trineo y vuela con los renos y parte para repartir los regalos esa noche. Bueno, pues resulta que eso es lo que le pasa al protagonista y luego le pasan una serie de cosas más que ya eso no lo voy a contar, porque eso ya lo tendréis que descubrir vosotros. Es muy bonito y es uno de los tesoritos de mi colección. El siguiente que leí fue Una Navidad de Truman Capote. Este es un libro que, aunque pudiera parecer también un libro infantil, en realidad es una historia para adultos. El autor Truman Capote nos cuenta en este libro un recuerdo que tiene de una Navidad cuando él era pequeño. A ver, resulta que Truman Capote fue hijo de una pareja que no querían tener hijos. Ella se quedó embarazada cuando eran muy jóvenes, se separaron, a él lo acabó criando otras personas de su familia, tías, abuela y eso, y vivía con una tía lisiada. Entonces, una Navidad, su padre pide llevárselo para que pase la Navidad con él. Y entonces él te va contando todas las cosas que ve. Él vive en un pueblo muy cerrado, muy antiguo, y su padre se lo lleva a la ciudad. Entonces él te va contando los cambios que él nota y las cosas que le gustan y que no le gustan, porque un niño que se ha criado descalzo, correteando por ahí, de pronto lo llevan a la ciudad, el padre es muy mujeriego y entonces pues ve cosas que... A ver, es un libro que está bonito, explicado de una manera muy peculiar y aunque traiga la letra muy grande, esto no es un libro para niños para nada, porque te habla de cosas que los niños en absoluto entenderían y que solo entienden los mayores y por ejemplo, cuando te pone a hablarte de que el padre es muy mujeriego, de que lo pilla con una mujer, esas cosas no son para niños. Pero es que a veces está publicado en ediciones que son para niños y esto no es un libro para niños. Pero bueno, no está ni bien ni mal. Es un libro así como para leer, es una anécdota que te cuenta Truman Capote. Y si os gusta este autor, pues entonces sí, es un libro que os puede interesar un poco más. También por fin terminé de leer El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, que este era en el reto del libro gordo de Isalot, segunda edición, que era el de 2015. El libro que me leí durante todo el año, de más de 1000 páginas. Este año me estoy leyendo Los Miserables y ya es la tercera edición del libro gordo de Isalot, que es un reto que os podéis unir si queréis, que está activo en el blog y que consiste en leerse durante todo el año uno de esos libros que nadie se atreve porque es muy grande, porque piensa que se va a aburrir, porque piensa que lo va a abandonar y luego al final hasta te lo pasas bien. Bueno, pues en 2015 leí El Conde de Montecristo. Es un libro que me encanta, que ha hecho que se tambaleen los cimientos de mi lista de libros preferidos. Está muy bien escrito, está lleno de aventuras, tiene frases increíbles. Este hombre debe ser inteligentísimo para poder coger
y crear un libro con tantísimas tramas entrecruzadas, con tantísimos personajes, con familias enteras, porque tú ves a los hijos, a los nietos, a los padres, todo eso. Es un libro genial porque además es un libro que trata sobre la venganza y él se venga y cada final de capítulo pasa algo increíble y tú, wow, te sientes, vamos, es que es increíble. La historia, bueno, pues Edmond Dantes es un joven que lo tiene todo, es capitán del barco El Faraón, está a punto de casarse con la catalana Mercedes, pero hay algunas personas que tienen muchos celos de él. Supuestos amigos o conocidos. El día antes de su boda, digamos que urden un plan y escriben una carta acusándolo de agente bonapartista. Y el día antes de su boda viene la policía a detenerlo y entonces al final acaba preso en el castillo de If. Está allí durante muchísimos años. No recuerdo ahora la cantidad de años que son, pero muchísimos años. Y mientras que está allí conoce a un abate y el abate le enseña montones de cosas, planean escapar juntos y cuando él consigue escapar, pues luego lleva a cabo su venganza. Se disfraza, crea un nuevo personaje que es el Conde de Montecristo y otra serie de personajes más y se va vengando de cada uno de ellos. Y es un libro, por favor, no tengáis miedo de que sea tan gordo. Lo podéis leer en un año entero o en 2, no importa. ¿Qué prisa hay? Pero es fantástico, lo tenéis que leer, es fantástico, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Y el último libro, por fin, que leí en diciembre de 2015, también es un cuento de Navidad y se llama El inesperado regalo de Papá Noel, de Eva Heller, que es una autora alemana. Bueno, es un libro que este sí os lo recomiendo si tenéis hijos, porque tiene valores muy importantes, como por ejemplo que no importa el género, que las cosas no son como parecen y que quizás la sociedad tiene valores que están demasiado anticuados y enseña muchas cosas a los niños, que ya os lo voy a ir explicando. A ver, ¿de qué va? Papá Noel, la noche de Navidad, cuando termina de repartir todos los regalos y ya se va a volver al Polo Norte, se da cuenta de que le sobra una muñeca que no se la ha entregado a quien se la tendría que entregar, pero no sabe a quién se la tendría que entregar. Entonces Papá Noel dice, bueno, voy a buscar todas las niñas que no han recibido una muñeca estas Navidades. Y entonces, creo que son 6 niñas, visita a cada niña y entonces pues están todas despiertas con sus juguetes y les pregunta si habían pedido una muñeca. Entonces cada niña es muy distinta. Por ejemplo, hay una niña que le gustan mucho las muñecas, hay otra niña que dice, yo una muñeca si yo lo que quiero es ser médica. Cosas así, ¿entendéis? Cada una es distinta. Te enseña, por ejemplo, que todas las mujeres no son iguales, pero también te enseña que todos los niños no son iguales, porque luego Papá Noel también se da cuenta de que a lo mejor es un niño el que ha pedido la muñeca. Y tendría que encontrar a niños que pidieran la muñeca. Y bueno, pasan un montón de aventuras hasta que consigue averiguar de quién era la muñeca. Pero la verdad es que está muy bien para que lo lean los niños porque puede hacerles entender que el mundo no es como muchas veces dicen las tradiciones, que son demasiado anticuadas y que la sociedad ha cambiado y que hay que ser más tolerantes y que no hay que pensar de una manera tan anticuada. Bueno, creo que ya me entendéis. Es un libro que también está ilustrado, es muy chiquitito, aunque tiene más para leer que otros libros. La letra es pequeñita, la verdad es que tiene para leer más que otros cuentos. Y bueno, es un libro precioso, otro librito precioso para tener en la colección, que ya sabéis que muchas veces los libros infantiles son tan preciosos que los adultos acabamos teniendo también algunos libros infantiles. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya dado ideas para leer. Ya sé que ha sido un poco peculiar con tanto cuento navideño, pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo.